La cabaña del tío Tom. A mediados de una tarde de febrero, en una casa de Kentucky se encontraban dos hombres, el señor Shelby y Haley. Estaban los dos inmersos en una seria conversación. Así dispondría yo el asunto, dijo el señor Shelby. No puedo hacer negocios de esa forma. De verdad que no, señor Shelby, dijo el otro alzando su copa entre él y la luz. Pues el caso es, Haley, que Tom es un muchacho poco común. Desde luego que vale ese precio en cualquier parte, pues es formal, honrado, eficiente y me lleva a la granja como la seda. ¿Quiere usted decir honrado para ser un negro?, dijo Haley, sirviéndose una copa de coñac. No, quiero decir que Tom es un hombre bueno, formal, sensato y piadoso. Se convirtió a la religión hace 4 años en una reunión, y creo que se convirtió de verdad. Desde entonces le confío todo lo que tengo, dinero, casa, caballos, y lo dejo ir y venir por los alrededores, y siempre lo he encontrado honrado y cabal en todas las cosas. Algunas personas no creen que haya negros piadosos, Shelby, dijo Haley, con un movimiento candoroso de la mano, pero yo sí. Había un tipo en este último lote que llevé a Orleans. Era como un mitin religioso oír rezar a este individuo, y era bastante tranquilo y callado. Me dieron un buen precio por él también, pues lo compré barato a un hombre que tuvo que venderlo todo. Así pues, gané 600 con él. Sí, creo que la religión es una cosa valiosa en un negro, cuando es de verdad, he de decirlo. Bien, Tom tiene una religión de verdad, sin duda, respondió el otro. El otoño pasado le dejé ir solo a Cincinnati a hacer unos negocios en mi lugar y me trajo a casa $500. Tom, le dije, me fío de ti porque creo que eres buen cristiano y sé que no me engañarías. Tom volvió, desde luego, como yo ya sabía. Cuentan que algunos tipos rastreros le dijeron, Tom, ¿por qué no te largas al Canadá? Y él respondió, el amo confía en mí y no podría hacerlo. Eso me contaron. Me da pena desprenderme de Tom. He de confesarlo. Debería cogerlo por toda la deuda, Haley. Y si tuviera usted conciencia, lo haría. Pues tengo tanta conciencia como se puede permitir cualquier hombre de negocios. Solo un poco para ir tirando, como si dijéramos, dijo chistoso el comerciante. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para contentar a mis amigos. Pero lo que pide usted es un poco excesivo. El comerciante suspiró pensativo y se sirvió más coñac. ¿Cómo quedamos entonces, Haley?, preguntó el señor Shelby después de una pausa incómoda. ¿No tiene usted un niño o una niña que pueda meter en el lote con Tom? Bien. Ninguno que me sobre, a decir verdad. Si no fuera absolutamente necesario, no vendería a ninguno. La verdad es que no me hace gracia desprenderme de ninguno de mis muchachos. En ese momento se abrió la puerta y entró en la habitación un pequeño cuarterón, de entre 4 y 5 años. Había algo hermoso y atractivo en su aspecto. Hola, Jim Crow, dijo el señor Shelby, silbando y lanzándole un racimo de pasas en dirección al niño. Recoge esto, vamos. El muchacho salió corriendo en pos de su premio mientras se reía su amo. Ven aquí, Jim Crow, dijo. Se acercó el muchacho y el amo le dio golpecitos en la cabeza y le acarició la barbilla. Vamos, Jim, demuestra a este caballero lo bien que sabes bailar y cantar. El muchacho comenzó a cantar con una voz clara y rica una de las canciones salvajes y grotescas de los negros, acompañando su canción con muchos movimientos cómicos de las manos, los pies y el cuerpo entero, todo al compás de la música. ¡Bravo!, gritó Haley, echándole un cuarto de naranja. Vamos, Jim, anda como el viejo tío Cow cuando le da reuma, dijo su amo. El muchacho adoptó una apariencia deforme. Los dos caballeros se rieron estrepitosamente. En ese momento se abrió la puerta y entró una joven cuarterona de 25 años. A simple vista se notaba que era la madre del pequeño. ¿Y bien, Elisa?, preguntó su amo cuando ella se detuvo para mirarlo vacilante. Busco a Harry, señor, si no le importa, y el muchacho se le acercó de un salto mostrándole su botín.
que había recogido en la falda de su vestido. Pues llévatelo, entonces, dijo el señor Shelby, y ella se retiró deprisa con su hijo en brazos. Por Júpiter, dijo el comerciante, mirándolo con admiración, ese sí es un buen artículo. Podría usted hacerse rico cuando quisiera con esa muchacha en Nueva Orleans. He visto a más de 100 hombres pagar al contado por muchachas menos guapas. No quiero hacerme rico con ella, dijo secamente el señor Shelby, y para cambiar de tema, descorchó otra botella de vino y pidió la opinión de su compañero al respecto. Excelente, señor, de primera, dijo el tratante, y volviéndose y dándole palmaditas en el hombro de Shelby, añadió, vamos, ¿qué me dices de la muchacha? ¿Qué le doy? ¿Cuánto quiere? Señor Halley, ella no está en venta, dijo Shelby. Mi esposa no se desprendería de ella ni por su peso en oro. Bah, las mujeres siempre dicen esas cosas porque no entienden de números. Usted demuéstrele cuántos relojes, plumas y chucherías puede comprar con su peso en oro y cambiará de idea, me figuro. Ya le dije, Halley, que no se hable más del asunto. He dicho que no, y es que no, dijo Shelby con decisión. Bueno, pero me dará al muchacho, ¿verdad? Dijo el comerciante. Tiene que reconocer que me porto bien al conformarme con él. ¿Para qué demonios quiere usted al niño? Bueno, pues un amigo se va a dedicar a este negocio y quiere comprar muchachos guapos y criarlos para el mercado. Prefiero no venderlo, dijo el señor Shelby pensativo. El caso es que soy un hombre humanitario y no me gustaría quitarle el hijo a su madre, señor. Lo comprendo perfectamente, señor. Entonces, dijo Halley, después de que ambos hombres pasaron un rato comiendo frutos secos en silencio, ¿qué me dice? Pues venga esta tarde entre las 6 y las 7 y le contestaré, dijo el señor Shelby, mientras el tratante salía de la habitación con una reverencia. Bien, dio la casualidad de que, al acercarse a la puerta, Elisa había escuchado bastante de la conversación para saber que el comerciante quería que su amo le vendiera a alguien. De buena gana se había quedado escuchando detrás de la puerta al salir, pero tuvo que marcharse deprisa porque la llamó su ama en ese momento. Sin embargo, le pareció haber oído al comerciante hacer una puja por su hijo. Podría equivocarse. Se le encogió el corazón y comenzó a latir deprisa, y sin querer apretaba tanto al niño que éste le miró atónito a la cara. Elisa, muchacha, ¿qué te pasa hoy? Preguntó su ama, después de que ésta le volcara la jarra de lavado, derribara el vestidor y le ofreciera distraída un camisón largo en lugar del vestido de seda que le había pedido. Elisa dio un respiro. Oh, señora, dijo alzando los ojos y rompiendo a llorar. Se sentó en una silla y se puso a sollozar. Elisa, hija, ¿qué te ocurre? Preguntó su ama. Oh, señora, señora, dijo Elisa, había un tratante hablando con el amo en el salón, lo he oído. Bueno, tonta, ¿y qué? Oh, señora, ¿usted cree que el amo vendería a mi Harry? Y la pobre criatura se lanzó a una silla y se puso a sollozar compulsivamente. ¿Venderlo? ¿Qué va, tontita? ¿Sabes que el amo no hace negocios con esos tratantes sureños? Señora, usted nunca lo permitiría. Tonterías, niña, por supuesto que no. ¿Cómo puedes hablar así? Antes dejaría vender a uno de mis propios hijos, pero, Elisa, te estás enorgulleciendo demasiado de ese niño. No puede asomar la nariz un hombre por la puerta sin que creas que ha venido a comprarlo. Reconfortada por el tono seguro de su ama, Elisa siguió ágil y mañosa con el tocado, riéndose de sus propios temores. Elisa había sido criada desde pequeña como favorita de su ama. La habían casado con un inteligente mulato de talento que era esclavo en una finca colindante y se llamaba George Harry. El amo de George lo había alquilado para que trabajara en una fábrica. En su trabajo había construido una máquina que ayudaba mucho para los trabajos. Cierto día, el amo de George había llegado a la fábrica para ver la invención de su esclavo.
Le acompañó a ver la fábrica, donde a mostrarle la máquina, George, animado, hablaba tan fluidamente que su amo comenzó a tener una desagradable sensación de inferioridad. ¿Cómo se atrevía su esclavo a andar por el país inventando maquinaria e irguiendo la cabeza entre caballeros? No pensaba tolerarlo. Lo llevaría de vuelta, lo pondría a trabajar con la asa y la pala, y a ver si así se iba a pavonear tanto entonces. En consecuencia, el patrón y los trabajadores se quedaron de piedra cuando reclamó de repente el salario de George y anunció su intención de llevárselo a casa. Pero señor Harris, objetó el patrón, ¿no es un poco repentino? ¿Y qué si es así? ¿No es mío el hombre? Estaríamos dispuestos a aumentar el pago de compensación. No sirve de nada, señor. No tengo necesidad de alquilar a mis trabajadores si no quiero. Pero, señor, parece estar muy bien adaptado a este negocio. Pueda que sí. No se adaptaba muy bien nunca a nada de lo que yo le mandaba. Sin embargo, pero dése cuenta de que ha inventado esta máquina, interrumpió uno de los obreros, algo inoportuno. Oh sí, una máquina para ahorrar trabajo, ¿verdad? No me extraña que inventara eso, un negro es especialista en eso. Todos ellos son máquinas para el ahorro de trabajo. No, se marchará. George se quedó como paralizado al oír a una potencia que sabía irresistiblemente pronunciar su condena. Fue en la época feliz de su trabajo en la fábrica cuando George conoció y se casó con su esposa. En ese periodo, como su patrón confiaba en él y lo trataba bien, tenía libertad para ir y venir a su antojo. Durante un año o dos, Elisa vio a menudo a su marido y nada interrumpió su felicidad salvo la pérdida de dos niños, que ella amaba apasionadamente y que lloró con una pena tan intensa que su ama le riñó dulcemente, procurando con la solicitud maternal mantener sus sentimientos tan apasionados por la naturaleza dentro de los límites de la razón y la religión. Después del nacimiento del pequeño Harry, sin embargo, se tranquilizó y sosegó. George fue a visitar a su esposa para informarle que había decidido escapar de su amo hacia Canadá, a la libertad que siempre ha anhelado. La cabaña del tío Tom era un edificio pequeño de madera, donde vivía con sus tres hijos y su esposa Chloe, que era conocida como la tía Chloe. Ella era la cocinera de la casa de los Shelby. Entre los esclavos, este puesto era para sentirse orgullosos. A diario eran visitados por el señorito George, que era el hijo de los señores Shelby, quien era el que le enseñaba a leer y escribir al tío Tom con mucha paciencia. Así llegó la noche y los señores Shelby se retiraron a su habitación para descansar. En un momento se le vino a la señora Shelby la conversación que había tenido con la muchacha en la mañana. El señor Shelby le explicó los problemas económicos que tenía con deudas que había adquirido y cómo pensaba solucionar sus problemas. Tenía que entregar a su esclavo por excelencia y con más confianza y al pequeño Harry, lamentablemente. Elisa, que seguía aún con su miedo de perder a su hijo, decidió ir a escuchar la conversación detrás de la puerta y se dio cuenta de todo lo que pasaría. Esa misma noche, Elisa decidió huir con su hijo para salvarlo de este traficante. Pero antes de emprender su camino, decidió visitar al tío Tom, explicarle los problemas que tenía el amo y cómo pensaba solucionarlos, y que ella planeaba escaparse esta misma noche. Bien, viejo, dijo la tía Chloe, ¿por qué no te vas también? ¿Vas a esperar a que te embarquen río abajo? Tom levantó despacio la cabeza, miró triste pero serenamente alrededor y dijo, no, yo no me voy. Si hay que venderme a mí o a toda la gente de la casa y todo se tiene que ir al traste, pues que me vendan a mí. El amo siempre me ha encontrado dispuesto. De esta forma, Elisa emprendió su viaje. Por la mañana los señores Shelby se dieron cuenta de la huida de Elisa. Entonces es que sospechaba algo y se ha marchado. Gracias a Dios, dijo la señora Shelby, espero que así sea. El señor Arthur solamente pensaba en que quedaría mal con Haley. Al darse cuenta de la huida de Elisa, exigió que le ayudaran a encontrar su mercancía. El señor Shelby puso a su disposición un caballo
con 2 esclavos más para que lo acompañaran a buscar a Elisa. Uno de esos esclavos era el negro Sam, quien era llamado así porque era un poco más oscuro que lo normal. El negro Sam no era muy inteligente, pero tenía algo que tienen los políticos, y es que sabía qué era lo que le convenía. Supo interpretar el mensaje oculto que le dio su ama. Quiero que te des prisa para que acompañes al caballero para encontrar a Elisa y a su hijo. El negro Sam sabía que la señora nunca estaría de acuerdo en que entregaran al hijo de Elisa. Por eso decidió demorarse lo que se pudiera para darle más tiempo a Elisa. Decidió ponerle una bellota debajo del asiento del caballo para que cuando se subiera Haley, el caballo se asustara y lo botara. Y así sucedió. El caballo salió corriendo y los esclavos se tardaron horas para encontrarlo. Con estas demoras empezaron muy tarde la búsqueda. Cuando comenzaron la búsqueda, los esclavos decidieron llevarlo por un camino equivocado para darle más tiempo a Elisa. Durante su recorrido, Elisa pasó por muchos pueblos en los que debía aparentar no estar huyendo, por lo que tenía que caminar despacio con su hijo. Más tarde llegó al río de Ohio. Debía de atravesar este río para seguir con su camino, por ello preguntó si alguien le podía ayudar. Una mujer le dijo que un hombre estaba dispuesto a pasarla, pero sería un poco más tarde. Le prestaron una habitación para que pudiera poner a descansar a su pequeño. En ese momento, sus pasos eran seguidos por sus perseguidores. Después de seguir las malas indicaciones del negro Sam, Haley llegó a esta cabaña. A Elisa no la veía por ningún lado, pero el negro Sam alcanzó a verla por una ventana, así que decidió tirar su sombrero para que ella lo pudiera ver y escapar. Elisa salió por la puerta trasera. Al verse acorralada, decidió cruzar el río sin importarle el peligro. En esta época del año el hielo se comenzaba a derretir, por lo que habían grandes pedazos de hielo en el agua. Sus perseguidores quedaron sorprendidos al ver a la mujer saltar de hielo en hielo. Al final del río, un hombre le ayudó a subirse sobre la tierra. «Eres una muchacha valiente, seas quien seas», dijo el hombre con un juramento. Haley, furioso, entró en la cabaña donde se encontró a un viejo conocido, Tom Locker, y a su socio Mars. Él sabía que estos tipos le podían ayudar con su problema, así que les contó sobre lo que estaba pasando y les propuso un trato. «A mí lo único que me interesa es atrapar al niño. Con las mujeres ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran». Los dos tipos aceptaron. Luego regresaron a la casa de los Shelby, en donde Sam contó a detalle todo lo que él había visto. Dio la noticia que no pudieron encontrar a Elisa y a su hijo. Al cruzar el río, Elisa buscó refugio en una casa cercana. Esta casa resultó ser el hogar de un senador, el senador Byrds, quien en ese momento estaba discutiendo con su esposa sobre una nueva ley que habían aceptado. Esta ley prohibía que los habitantes de Ohio ayudaran a los esclavos que escapaban de Kentucky, a lo que su esposa reclamaba y le preguntaba, ¿serías capaz de echar a una mujer con su hijo? Y él contestó de que era lo correcto, ya que al no tener refugio tendrían que irse y no que se quedarían en este estado. Su discusión fue interrumpida porque alguien tocó la puerta. Cuando la señora fue a ver quién era, resultó que era una esclava que estaba huyendo de Kentucky. Ella no dudó en ayudarla y le dijo que entrara. Su esposo cambió de parecer y le dijo que le diera incluso un vestido para que estuviera cómoda. Elisa les contó su historia y les mencionó que estaba a punto de perder a su hijo. Eso conmovió a los señores, ya que ellos hace poco habían perdido a un hijo. Pero el señor Byrd les dijo a su esposa que Elisa tenía que irse, ya que le seguían los pasos y a primera hora le ayudaría a marcharse. «Bien, ya sé en dónde», dijo el senador. Le habló de un cliente antiguo que tenía en Kentucky. Su nombre era Ben Strong. Este señor ha liberado a todos sus esclavos y ha comprado una propiedad a 7 millas río arriba en un lugar apartado donde nadie va si no lo conoce. Pues es un sitio difícil de encontrar, estaría a salvo. Pero lo peor del caso es que no hay nadie que pueda conducir un coche hasta allí excepto yo mismo. Solo yo conozco qué difícil es ese camino y peor a esta hora, así que yo tendré que ir con ella. El camino estuvo difícil y más con la lluvia, pero al final llegaron. ¿Es usted el hombre que acoge a una pobre mujer y a su hijo que huyen de los cazadores de esclavos?, preguntó explícitamente el senador.
Creo que soy yo, dijo el honrado John, con bastante énfasis. Ya me parecía, dijo el senador. Elisa se arrastró hacia la puerta con su hijo profundamente dormido en sus brazos. Bien, muchacha, no debe de tener miedo. Venga quien venga. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas, dijo señalando 2 o 3 buenos rifles. El senador le contó con pocas palabras la historia de Elisa. Oh, ¿cree que quiero saberlo? Dijo compasivo el buen hombre. Calla, calla. Es la naturaleza, pobre criatura, casada como una sierva. Cuando se despidieron, el senador le dio un billete de $10. Es para ella, dijo escuetamente. Ya, ya, dijo John, con la misma parsimonía. Se estrecharon la mano y se despidieron. Por la ventana del tío Tom entraba la mañana gris y un día amargo que le esperaba. Estaba viendo a sus hijos silenciosamente. Es la última vez, dijo. La tía Chloe no respondía y seguía preparando las cosas de su esposo. Estaría conforme por lo menos saber para dónde vas. No quiero que te lleven a esas plantaciones del sur. Ahí matan a los esclavos. ¿Tendrán el mismo Dios allí que tenemos aquí, Chloe? Bueno, dijo la tía Chloe, supongo que sí, pero el Señor permite que ocurran cosas terribles a veces, así que eso no me consuela. Estoy en las manos del Señor, dijo Tom. Entró la señora Shelby. La tía Chloe le puso una silla con unos modales claramente rudos y ásperos. Aquella no pareció darse cuenta ni de la acción ni de los modales. Estaba pálida y ansiosa. Tapándose la cara con un pañuelo, rompió a llorar. Mi buen amigo, dijo la señora Shelby, no te puedo dar nada que te sirva. Si te doy dinero, te lo quitarán. Pero te digo solemnemente, ante Dios, que seguiré tu rastro y te traeré de vuelta en cuanto reúna el dinero. Hasta entonces, confía en el Señor. En ese momento, los niños avisaron que venía el señor Halley, y enseguida la puerta se abrió de una patada descortés. Allí estaba Halley, de muy mal humor, después de haber pasado la noche anterior a caballo, y nada contento del fracaso de sus esfuerzos por capturar a su presa. Ven, negro, dijo. ¿Estás listo? Su servidor, señora, dijo, quitándose el sombrero al ver a la señora Shelby. La tía Chloe cerró y ató la caja, y al levantarse, miró ceñudo al tratante, y sus lágrimas parecían convertirse en chispas de fuego. Tom se levantó manso para seguir a su nuevo amo y se puso la pesada caja al hombro. Su mujer cogió a la niña en brazos para acompañarlo al carro y los niños, aún llorando, fueron a la saga. Toda la familia llegó hasta un carro que se encontraba por la puerta. Había una multitud de braceros jóvenes y viejos reunidos alrededor para despedirse de su antiguo compañero. Lo apreciaban todos tanto en calidad de sirviente jefe como de instructor cristiano, y sentían una sincera pena y tristeza por su partida, especialmente las mujeres. Vaya, Chloe, lo soportas mejor que nosotras, dijo una de las mujeres que había estado llorando desenfrenadamente al observar el triste sosiego de que daba muestras la tía Chloe, allí de pie junto al carro. Ya no me quedan más lágrimas, dijo, mirando ceñuda al traficante que se aproximaba. No tengo ganas de llorar delante de ese individuo, de ninguna manera. Sube, dijo Halley a Tom, cruzando a zancadas por entre la multitud de sirvientes que lo miraban con el ceño fruncido. Tom subió y Halley sacó debajo del asiento del carro un par de grilletes y le colocó uno en cada tobillo. Señor Halley, le aseguro que esa precaución es totalmente innecesaria. No lo sé, señora. Ya he perdido $500 en este lugar y no puedo permitirme correr más riesgos. Tom y Halley se fueron tranquilamente por el camino polvoriento. Se detuvieron para arreglar unas esposas para Tom. Mientras Tom esperaba afuera, vio a lo lejos llegar a alguien en caballo. Cuando se acercó, distinguió que era el señorito George.
quien llegó a despedirse ya que él no tuvo la oportunidad porque no le habían dicho lo que pasaba. Le prometió que lo buscaría para que pudiera regresar con su familia y le regaló $1 que le amarró en el cuello. Cuando Haley salió del herrero, le puso las esposas y continuaron con su camino. George pudo entrar al bar de un pueblo ya que se había disfrazado de una persona blanca, ya que sus características se lo permitían. En este bar se dio cuenta que habían ofrecido una recompensa por quien lo capturara. Haley y Tom se encontraban en una venta de negros, donde Haley compraría más esclavos para realizar una cuadrilla de primera para llevarla al sur con Tom. Cuando ya tenía su cuadrilla completa, se embarcaron hacia el sur. Una de las compras de Haley era una mujer con su pequeño. Haley en el barco conoció a un forastero, quien le pidió que le vendiera al pequeño de esta mujer, el cual aceptó $45 por el niño, pero le pidió que se lo quitara cuando ella esté dormida o distraída para que no haga mucho alboroto. Y así fue. En la noche dejó solo al niño y el hombre aprovechó para quitárselo. Cuando regresó ya no lo encontró y le informaron que ya lo habían vendido. La mujer no podía creerlo, lo buscaba y no lo encontró. En la oscuridad de la noche vieron pasar a un bulto negro que se tiró al agua. Todos piensan que es esta mujer, quien al perder a su hijo prefirió morir. Elisa se despertó tranquilamente en una casa de la colonia cuáquera, que era el lugar donde estaba refugiada. Se encontraba acompañada de Rachel, quien le preguntó si aún tenía la intención de seguir su camino hacia Canadá. Sí, señora, dijo Elisa con resolución, debo seguir adelante, no me atrevo a detenerme. ¿Y qué harás cuando llegues allí? Debes pensar en eso, hija mía. Haré lo que se encuentre, espero encontrar algo. Sabes que te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras, dijo Rachel. Oh, gracias, dijo Lisa, pero, señaló a Harry, no duermo por las noches, no consigo descansar. Anoche soñé que vi a un hombre entrar al corral, dijo con un escalofrío. Mientras tanto, tras la puerta cerrada se desarrollaba otra escena. Rachel abrazó a Elisa y le dijo, el Señor ha tenido piedad de ti, hija. Tu marido se ha escapado de la esclavitud. Ten valor, hija, dijo Rachel, poniéndole la mano sobre la cabeza. Está entre amigos, que lo traerán aquí esta noche. Esta noche, repitió Elisa. ¿Esta noche? Cuando despertó, encontró a su esposo a su lado. Nunca había sentido tanta felicidad. Después los llamaron para desayunar con toda la familia. Se encontraban desayunando a la par de personas blancas, y pensaron, antes les servíamos y ahora estamos en su misma mesa desayunando. Una nueva estrella que iluminaba la vida, demasiado dulce para semejante espejo, un ser hermoso, apenas formado o moldeado, una rosa con sus pétalos aún por abrir. Así era la pequeña Evangeline Sclair, que de cariño le decían Eva. Ella viajaba con su padre, el señor Angus Clare, un hombre bastante elegante, y con la señorita Ofelia, que parecía ser familiar de ambos. La niña Eva viajaba en el mismo barco que el tío Tom. Todos los días pasaba por donde se encontraba el tío Tom con los demás esclavos y se lamentaba por el trato que les daban. La niña se paseaba por todo el barco donde todos podían admirar su gran belleza. El tío Tom ya se había ganado la confianza de Haley. Ya podía caminar por todo el barco sin ningún pretexto. Eva pasaba por donde se encontraba el tío Tom repartiendo caramelos y frutos secos. El tío Tom le fabricó una cesta a la niña para que pudiera salir a repartir sus obsequios. Por la personalidad de ambos no les resultó difícil convertirse en amigos. Eva le dijo al tío Tom que le pediría a su padre que lo comprara para que pudiera vivir con ellos. Viviría bien ya que su padre no maltrataba a sus esclavos. Cierto día el barco paró para suministrarse de leña. Todos estaban en la cubierta viendo a los peones cargar la leña. En un descuido, Eva cayó al agua. Su padre desesperado pedía que alguien le ayudara. En ese momento, el tío Tom se lanzó al agua a salvar a la niña. Al subir al barco, el padre le agradeció.
Luego Eva le dijo a su padre que como premio debería de comprarlo y tratarlo bien durante toda su vida. Y así sucedió. El señor Angus se acercó a Haley para hacer el negocio. Haley aceptó el trato, ya que el tío Tom sería tratado bien. Bueno, y le avisaron al tío Tom de la transacción, donde se le informó que sería el nuevo cochero de la señora de la casa, ya que el que tenía era un borracho irresponsable. Y así el tío Tom emprendió el viaje a su nueva casa. Al llegar a la casa de su nuevo amo, se quedó maravillado, ya que nunca había visto una casa como esta. El señor Angus era una de las personas más adineradas que se podía conocer en estos tiempos. Al bajarse del carro fueron recibidos por un gran grupo de esclavos. Se notaba que querían al amo y a la niña. Al entrar a la casa, el tío Tom fue presentado con la señora Mary, la esposa del señor Angus y madre de Eva. «Mira, este será tu nuevo cochero», dijo el señor Angus. «Espero que no sea un borracho como el que tenía antes. Me han asegurado que él no bebe y que es bastante responsable». El señor Angus había crecido en una familia bastante adinerada, por lo que siempre había tenido bastantes comodidades. Se casó con la señorita Mary, que al principio parecía ser una buena esposa, pero después del nacimiento de Eva parecía enfermarse a cada momento. Exigía la atención de todos los miembros de la casa. Era bastante egoísta, ya que decía que nadie sentía tanto dolor como ella. Minimizaba los problemas de los demás. Por todo esto decía que ella no podía seguir más pendiente de toda la casa y de sus esclavos. Por eso el señor Angus había hecho el viaje hasta Nueva Inglaterra para traer a su prima, la señorita Ofelia, quien era una dama bastante distinguida, como suelen ser las damas de Nueva Inglaterra. Ella sería la nueva encargada de la casa y de dirigir a los esclavos. La señorita Mary decía que tener esclavos no era algo bueno. «Nosotros parecemos los esclavos de ellos», decía. «En lugar de ayuda son un estorbo porque tengo que estar pendiente de ellos que se porten bien, ya que el Señor les permite que se porten como ellos quieran». Mientras tanto, en la colonia cuáquera donde se encontraba Eliza con su familia, se estaban preparando porque debían de seguir con su camino. Pero en ese momento llegó un amigo de la familia, el señor Phineas Fletcher, y les avisó que los estaban buscando. El grupo no dudó en partir enseguida. La familia de Lisa era acompañada por un amigo de George y su madre. Todos estaban listos para seguir con su camino, pero también los acompañaba el señor Phineas Fletcher, quien era un cazador de la zona y conocía bien el terreno. Los demás recibieron instrucciones de actuar si los perseguidores llegaban a la casa. Y así comenzaron con su camino, pero al poco tiempo se dieron cuenta que alguien los seguía. Era su amigo Michael, quien venía a avisarles que eran perseguidos por 8 o 10 personas y que venían a todo galope. Entonces tuvieron que cambiar de rumbo. El señor Phineas sabía de un lugar donde estarían seguros. Al ser un cazador de la zona, sabía un punto estratégico donde estarían seguros y podrían disparar si ellos lo quisieran, pues este grupo estaba bastante armado. Solamente tenían que esperar a sus perseguidores para dispararles. Al momento llegó Tom Locker y Hams, quienes eran acompañados por alguaciles de la zona. George les advirtió que no se acercaran porque estaban armados y dispuestos a disparar. Pero Tom Locker dijo que no tenía miedo y les disparó y casi le pega a uno. En eso Tom Locker se asomó y le dio oportunidad a George que la disparara. Y George no desaprovechó la oportunidad para dispararle a uno de sus perseguidores. Al recibir el disparo todos se asustaron y Tom Locker quedó tambaleando y llegó Phineas Fletcher y lo empujó. Hans y los demás se echaron para atrás al ver esto. Fueron a ver si Tom Locker aún estaba vivo. Al verlo gravemente herido, decidieron ir a buscar ayuda. En ese momento, el grupo de George decidió salir para seguir con su camino, pero no podían dejar a Tom Locker así. Decidieron llevarlo con ellos hacia una granja donde sería cuidado por una enfermera. Hasta aquí dejaremos a este grupo por el momento. Ahora conoceremos un poco más de la tía Ofelia. Ella decía que no estaba de acuerdo en cómo eran tratados los esclavos en esta parte del país. Por mis principios cristianos no puedo permitir que un niño sea educado a golpes solo porque es un esclavo. La señora Mary le decía que si las leyes y la iglesia lo permitían, estaba bien.
pues ante la ley los esclavos estaban clasificados como muebles animados, sin ningún tipo de derecho, así que se podía comprar y vender esclavos como si fueran objetos. El padre de la iglesia en la que asistía la señora Mary les decía que el trato que les daban a los esclavos era justo, ya que alguien tenía que estar arriba y alguien tenía que estar abajo. Tenía que haber un opresor para que hubiera un oprimido. En este tiempo las actividades del tío Tom habían cambiado. Ya no era el cochero de la señora Mary. Ahora solo acompañaba y cuidaba a la niña Eva. El tío Tom intentaba escribir una carta con bastante dificultad cuando llegó la señorita Eva y le dijo que ella le podía ayudar a escribir la carta. Pero a ella también le costaba escribirla, así que llegó el señor Angus y les ayudó. El tío Tom le decía al señor lo que escribiera. Esta era una carta para su esposa donde le informaba que había sido comprado por una buena familia y se encontraba bien. Bueno, y en consecuencia de las opiniones de la tía Ofelia, el señor Angus decidió hacerle un pequeño regalo. Le compró una pequeña niña esclava. Le dijo que ella sería la encargada de su educación, y así podía poner en práctica todas sus teorías sobre la educación hacia los esclavos. La tía Ofelia aceptó y dijo que le enseñaría a la niña los quehaceres de la casa. Primero le enseñó a hacer la limpieza en su habitación. La niña resultó incontrolable, pero la señorita Ofelia le decía que ella no le iba a pegar porque ella no estaba de acuerdo con eso. Topsy le decía que en el lugar donde estaba antes le pegaban a diario, así que ella misma le decía que le pegara porque era bastante necesario para que... Ahora veremos cómo están las cosas en Kentucky. La carta del tío Tom ya había llegado a las manos de la tía Chloe, y los amos Shelby ya sabían de la buena suerte que había tenido el tío Tom al ser comprado por una buena familia. Pero los negocios del señor no marchaban bien, así que no podían regresarlo a su casa. Así que tendría que seguir esperando al tío Tom. Un día le ofrecieron trabajo a la tía Chloe, y es que la fama de sus pasteles habían llegado a los oídos de un pastelero. Le ofrecía $4 a la semana, lo cual la tía Chloe aceptó, ya que la señora Shelby le había dicho que el dinero que ganara en este trabajo lo podía ahorrar para regresar a su esposo. Aunque le dijo que sería bastante difícil, porque tendría que trabajar de 4 a 5 años, pero ella pondría el resto para que regresara a su marido. Y así la tía Chloe comenzó a trabajar para tener de regreso a su familia. Comenzaba a marchitarse. La señorita Eva cada día estaba más débil y era raro el día en que podía jugar como lo hacía antes. Su padre estaba muy angustiado, pero la madre no. Decía que simplemente quería la atención de su padre la niña. El señor Angus recibió la visita de su hermano Alfred y su sobrino Enrique. Enrique, que era casi de la misma edad que Eva, se llevaba muy bien. Les gustaba salir a pasear en caballo. Y en esta ocasión así lo hicieron, decidieron salir a dar un paseo. Pero para la señorita Eva esta ya no era una actividad fácil, porque se cansaba incluso andando a caballo. La niña cada día estaba más débil y comenzaban los presagios. El tío Tom y la señorita Eva solían sentarse en una banca en el jardín de la casa. La señorita Eva le decía a Tom que ella miraba ángeles en el cielo y que muy pronto ella estaría ahí. El tío Tom sintió una gran tristeza por la niña, pues era la persona más bondadosa que había conocido y la única que lo había tratado como se debía. La pequeña Eva solo pasaba en su habitación, ya no salía a jugar como solía hacerlo antes. Todos pensaban lo mismo, la alegría se había ido de esta casa. En uno de estos días, la señorita Eva le pidió a su padre que le diera la libertad al tío Tom. En la noche, el señor Angus se encontraba acompañando a su hija Eva. Se sentía un ambiente muy triste. La niña quería que todos los esclavos estuvieran con ella. Su padre inmediatamente mandó a llamar a todas las personas que se encontraban en la casa. Esto parece la despedida. La niña comenzó a cortarse sus cabellos dorados y le entregó un mechón a cada persona que se encontraba en esta habitación. Todos aceptaron el regalo, tristemente, ya que este era la despedida de la niña, porque cada vez estaba más débil. Eva cerró sus ojos y parecía un ángel dormido. Era el fin de la mejor persona en esta casa.
Todos lloraron la partida de la niña, y así se comenzaron los preparativos para su entierro. Eva fue enterrada en el patio de su casa. Eva, al parecer, se fue junto con la alegría de la casa. La casa ya no volvió a ser la misma. Todo era tristeza. En estos días parecía que la casa estaba deshabitada. El señor Angus se recordó de la última petición que le había hecho su niña, y era darle la libertad al tío Tom. Así que en la tarde comenzó el papeleo para darle la libertad que tanto había anhelado este hombre. El señor solamente comenzó el trámite y dijo que seguiría después, y salió al bar más cercano. Un poco de tiempo después, el señor regresó gravemente herido de este bar. Resulta que el señor presenció una pelea e intentó separarlos, pero uno de estos hombres lo hirió. La herida era de muerte, no se puede hacer nada. El amo está en su habitación muriendo, y los esclavos están asustados porque no saben qué será el futuro de ellos cuando el amo ya no esté. Pues no se puede imaginar el pavor que sienten los esclavos cuando un amo bueno muere, y tal vez sean vendidos a otra persona. El señor Angus Clare fallece y todos sus esclavos están más que asustados por su futuro. Ahora están en las manos de la señora Mary. Antes no le tenían miedo porque estaba su amo que era piadoso, pero ahora están a su merced. La señora decidió volver a la casa de sus padres y solamente se llevaría a una de las esclavas. A los demás los vendería al mejor postor. El tío Tom le pidió de favor a la señorita Ofelia que le hiciera saber a la señora sobre el trámite que había comenzado su esposo, sobre su libertad. Y así lo hizo la señorita Ofelia. Pero la señora Mary no estaba dispuesta a perder el dinero que obtendría con la venta del tío Tom. Así que sería vendido igual que los demás. Al día siguiente, Tom y media docena más de los criados fueron llevados a un almacén de esclavos en espera de que el tratante tuviera un número suficiente para organizar una subasta. En medio de uno de los que pujaba para obtener un esclavo se encontraba Simon Legret. Este señor hizo varias compras, incluyendo al tío Tom. Un hombre bastante despreciable parecía este tipo. En la parte inferior de un barco pequeño y humilde que navegaba por el río Rojo estaba sentado Tom, con cadenas en las muñecas, cadenas en los tobillos y un peso mayor que el de las cadenas en su corazón, ya que había perdido las esperanzas de su libertad. Al desembarcar siguieron con su camino. Llegaron a una enorme casa y se notaba que antes había tenido un buen dueño, pero en este momento no. Al entrar en la casa los esperaban dos esclavos, Sambo y Kimbo, quienes eran los capataces de esta enorme casa y eran los encargados de castigar a los que no cumplieran con sus tareas. Legret tenía en sus planes convertir al tío Tom en capataz para que se encargara de toda la plantación. En este grupo de nuevos esclavos se encontraba una señorita. Su nombre era Emily. Legret pretendía que esta fuera la pareja de uno de sus capataces, pero ella no aceptó. Por eso fue destinada a trabajar como cualquier otro esclavo. Al tío Tom lo llevaron a una pequeña cabaña y pensó, esto no está nada mal. Su sorpresa fue al darse cuenta que esta cabaña era para todos los esclavos de la plantación, quienes al terminar su jornada tenían que moler maíz para poder comer. Al siguiente día, el tío Tom tuvo que ir a trabajar como cualquier otro esclavo. En esta plantación se encontraba una mujer de avanzada edad trabajando. Su nombre era Cassie. Por su avanzada edad no podía cumplir con la tarea que se les imponía. El tío Tom le daba parte de lo que él cosechaba para que ella no tuviera problemas, ya que el que no cumplía con el peso del algodón cortado era azotado. Los demás esclavos le decían a Tom, a ver cuánto te dura esto de ser tan generoso. Cassie era una mujer que había sufrido mucho durante toda su vida. Solía ser feliz porque tenía a su pequeña, pero hubo un día que se la arrancaron de sus brazos para venderla. Desde entonces ella no le ve ningún sentido a la vida. Todo es tristeza para ella desde que perdió a su niña. Por el momento dejaremos hasta aquí al tío Tom y seguiremos con el grupo que busca su libertad. Como Tom Locker les había advertido que estarían buscando al grupo en Sandusky,
pensaron que sería prudente dividirse. Elisa tuvo que cortarse el cabello para disfrazarse de hombre. El buen Señor no nos habría dejado llegar tan cerca si no pensara llevarnos hasta el final. Me parece sentir que Él está con nosotros. Eres una mujer bendita, Elisa, dijo George, abrazándola con fuerza. Pero dime, ¿puede ser para nosotros tan grande misericordia? ¿Pueden acabar tantos años de sufrimiento? ¿Seremos libres? Afortunadamente, la señora Smith, una mujer respetable de la colonia del Canadá, a donde se dirigían, que estaba a punto de cruzar el lago para regresar allá, había consentido en hacer de tía del pequeño Harry, y para que le cogiera cariño, este había pasado los 2 últimos días bajo sus cuidados exclusivos, una cantidad enorme de mimos, junto con una ración ingente de tortas y caramelos. Había cimentado un cariño muy firme por parte del joven caballero. El coche los llevó al muelle. Los dos jóvenes caballeros, como parecían, subieron al barco por la plancha, Elisa galantemente ofreciendo el brazo a la señora Smith, y George haciéndose cargo del equipaje. George tuvo la satisfacción cuando sonó la campana de despedida. George permaneció cogido del brazo de su esposa mientras el barco se acercaba al pequeño pueblo de Canadá. Su respiración se hizo rápida y entrecortada. Al desembarcar, la señora Smith llevó al pequeño grupo a la casa hospitalaria de un buen misionero, que la caridad cristiana ha colocado aquí como pastor para guiar a los desterrados y a los errantes, que vienen constantemente a encontrar asilo en esta orilla. ¿Quién puede hablar de felicidad de ese primer día de libertad? ¿No es el sentimiento de la libertad más hermoso y más elevado que los otros 5? Ahora continuaremos con la historia del tío Tom. Simón Legrand le ordenó que fuera él que azotara a las 2 mujeres porque no habían cumplido con su tarea, a lo que Tom contestó que no, porque él no era capaz de hacer eso. Al negarse a cumplir esta orden, fue fuertemente golpeado. Bien, viejo, dijo, parece que tu religión ya no te sirve. Ya me parecía que te haría entrar eso en tu dura cabeza. La cruel burla era peor que el hambre, el frío y la desnudez. Tom permaneció en silencio. Has sido idiota, dijo Legrand, porque yo pensaba tratarte bien cuando te compré. Podrías haber estado mejor que Sambo y Kimbo y haber vivido tranquilo. El Señor no lo quiera, dijo Tom con fervor. Tom no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Tom miró arriba a las silenciosas y eternas estrellas, emblema de las huestes de los ángeles que siempre velan por el hombre, y en la soledad de la noche resonó la letra triunfal de un himno que había cantado a menudo en los días más felices, aunque nunca con tanto sentimiento como ahora. La tierra se disolverá como la nieve, el sol dejará de brillar, pero Dios, que me ha llamado, será por siempre mío, y cuando acabe esta vida mortal y terminen la carne y los sentidos, dentro del velo aún poseeré una vida de júbilo y de paz. Cuando llevemos 100.000 años allí, resplandecientes como el sol, tendremos tantos días para cantar la gloria de Dios como cuando comenzamos. Al día siguiente todos se dieron cuenta del cambio en su aspecto. Pareció recuperar el buen humor y la agudeza e infundirse en una serenidad que ni los insultos ni los agravios eran capaces de turbar. ¿Qué diablos le ha pasado a Tom?, preguntó Legrand a Sambo. Hace un poco estaba todo abatido y ahora está tan animado como un grillo. No lo sé, amo. A lo mejor va a escaparse. Nos gustaría ver cómo lo intenta, dijo Legrand con una mueca brutal. ¿Verdad, Sambo? Ya lo creo, dijo con una risota servil. En otra escena, Cassie llama al tío Tom. ¿Qué quiere, señorita Cassie?, preguntó Tom ansioso. Tom, ¿no te gustaría tener tu libertad? La tendré, señorita, cuando Dios quiera, dijo Tom. Sí, pero puedes tenerla esta noche, dijo Cassie con un arrebato de energía. Vamos. Tom dudó. Cassie quería que el tío Tom matara a Legrand con una hacha. No, dijo Tom con firmeza. No, nunca sale nada bueno del mal.
Prefiero cortarme la mano derecha. El tío Tom la convenció de desistir de esta idea. Señorita Cassie, dijo Tom con un tono vacilante, después de observarla en silencio. Si pudiera escapar de aquí, si fuera posible, le aconsejaría a usted y a Emily que huyeran, es decir, si pueden irse sin delito de sangre y no de otra forma. ¿Tú intentarías venir con nosotras, padre Tom? No, dijo Tom. Ha habido un momento en que sí me hubiera ido, pero el Señor me ha encomendado un trabajo entre estas pobres almas. Así que me quedaré con ellos y llevaré mi cruz con ellos hasta el fin. Su caso es diferente. Para usted es una trampa y más de lo que puede soportar, más vale que se marche si puede. Con los consejos del tío Tom, Cassie había decidido crear una estrategia para poder huir con Emily. Era un gran plan. En una habitación de la casa, Legrand había asesinado a golpes a una esclava, y él pensaba que el espíritu de esta mujer se aparecía en esta habitación. El plan de Cassie era fingir su escape y esconderse en esta habitación, ya que aquí no buscaría a Legrand. Y así realizaron su escape. Se escondieron en esta habitación y pudieron ver cómo todos salían a buscarlas. Legrand incluso pidió la ayuda a las plantaciones aledañas. La búsqueda fue increíble y duró toda la noche, pero no lograron encontrarlas ya que no habían escapado. En su regreso, culpó al tío Tom porque pensaba que él las había ayudado a escapar. Esto, abonado a que no lo había podido someter para que él fuera su nuevo capataz, lo hizo enfurecer más. Revisó sus bolsas y en una de estas encontró el mechón de cabello que le había entregado Eva. Este mechón se parecía mucho al cabello de la madre de Legrand. Por todo esto, el tío Tom fue azotado brutalmente. Todo golpeado fue retirado hacia otro lugar. Antes de partir hacia el almacén de los esclavos, el tío Tom le había pedido de favor a la señorita Ofelia que le enviara una carta a los señores Shelby. Esta carta tardó en llegar, por lo que la respuesta de los señores no llegó. En esta casa todo había cambiado. El señor Arthur Shelby había fallecido. Y ahora el señorito George era todo un caballero, era el que dirigía todos los negocios, y así salió a buscar al tío Tom. Lo encontró después de la paliza que le habían propinado. ¿Pero qué te han hecho, tío Tom? El tío Tom ya tenía el presagio que estos serían sus últimos momentos. Le pidió que no le contara a su esposa cómo lo había encontrado, y que le dijera que había muerto de una enfermedad. Y así fue el fin del tío Tom. George le pidió a Legrand que le vendiera al tío Tom para poderlo enterrar. Él le contestó que él no vendía negros muertos, se lo podía llevar para enterrarlo. Viajaba en un tren hacia Kentucky, donde conoció a una señora, a Madame de Two. En la conversación, George notó que la señora conocía a muchas personas de su lugar. La señora le preguntó por un tal Harris, y el único Harris que George conocía, el que tenía un montón de esclavos, el que antes era dueño de George, esposo de Lisa. Resulta que esta señora era la hermana mayor de George, quien se había casado y hace poco había enviudado y por eso tenía bastante dinero, y estaba buscando a su hermano para ayudarle. En este mismo tren se encontraba Cassie, que había escapado hace poco. Resulta que la pequeña hija que le había sido arrebatada era Elisa. George le entregó el contrato de venta de Elisa para que pudiera buscarla. Elisa y Harry llevaban ya 5 años de libertad. En este tiempo ya tenía una niña de nombre Elisa. Cuando Cassie y Madame de Two llegaron, no sabían cómo darle las noticias. Cassie había quedado maravillada con la pequeña niña, ya que era la fotografía de su pequeña cuando se la arrebataron. Este fue un día de los más felices de esta familia. Madame de Two le dijo a George que le podía ayudar en lo que él quisiera. Y lo que le pidió es que le ayudara para que pudiera estudiar. Mientras tanto, en Kentucky, George llegaba con la mala noticia de que el tío Tom había fallecido. Pero siguiendo lo último que le pidió el tío Tom, les dijo que había fallecido de una enfermedad y no azotado como lo hizo. El sacrificio del tío Tom ayudó para que George comprendiera que los esclavos no deben existir, por lo que comenzó el papeleo para darle la libertad a todos sus esclavos.
Cuando ya tenía listo todos estos trámites, los reunió a todos para darle las noticias. Todos lloraron de felicidad, pero la verdad que también no se querían ir, ya que aquí tenían todos y eran bien tratados. Pero George les dijo que tenía que ser así, ya que en un momento él puede fallecer y tendrían la misma historia que el tío Tom. Todos siguieron trabajando en su casa, pero libremente, ya no eran esclavos. Mientras tanto, George había estudiado, incluso se habían mudado a Francia para seguir estudiando y trabajando. Luego regresó a Canadá, en donde decidió regresar a un país, regresar hacia sus raíces y ayudar a este país a ser una gran nación con su trabajo. En los últimos capítulos de esta obra, la autora nos hace unos comentarios, en donde nos dice que los acontecimientos sucedidos en esta obra son reales y que pasaron frente de ella o de algunos amigos. La autora aporta la siguiente declaración de hechos relacionados con esclavos emancipados que residen ahora en Cincinnati. Solo se dan las letras iniciales. B. Batista, 20 años en la ciudad, ahorros $10,000, todo ganado con su trabajo. C. Negro puro, raptado en África, vendido en Nueva Orleans. Libre desde hace 15 años, se redimió a sí mismo por $600. Granjero, dueño de varias granjas de Indiana. Presbiteriano, probable fortuna 15 o $20,000, todo ganancia de su trabajo. Y así es como llegamos al final de esta obra.